por invitarnos a este evento y mostrarles este curso que les vamos a dar, un mini curso sobre mejores prácticas en el anexo 24 y 31. Somos la empresa Campa, tenemos ya 22 años en el mercado y somos expertos en la creación de softwares. Ok, ahí. Ok, nuestro software se llama CyberEcommerce, somos creadores de este software, tenemos nuestro departamento de TI para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Más de 400 clientes en 18 estados de la República, principalmente en Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos. Número 1 en el Bajío, nuestra matriz está en Querétaro. Ahí es donde tenemos la mayor concentración de estos clientes y también contamos con 30 alianzas comerciales. Una de ellas es CAE, con la que estamos teniendo negociaciones. El curso por el que les voy a dar ahorita es Antecedentes y errores comunes en anexo 24. Todos los que vienen ahorita, supongo que tienen IMEX, ¿cierto? Levanten la mano, ¿quién tiene IMEX? Todos tienen IMEX. Ok, entonces vamos a ver una serie de preguntas, me gustaría que me apoyaran con sus respuestas. ¿Por qué y para qué sirve un software de control de inventarios? ¿Quién me quiere apoyar con decirme para qué sirve un control de inventarios? Vamos a ir al azar. Díganme a alguien quién me quiere apoyar. Adelante. Para también administrar las importaciones temporales, no comercio temporal o definitivo. Ok, así es. ¿Alguien más que sepa para qué sirve un control de inventarios? ¿Para qué es importante llevar un control de inventarios? ¿Vale? Okay. ¿Para qué sirve? Un control de inventarios finalmente es para que toda la mercancía que ustedes importan de manera temporal puedan tenerla administrada y puedan hacer la demostración de que existe un retorno, ya sea al extranjero o una regularización. Ese es el objetivo del control de inventarios. Ahora, ¿en qué consiste anexo 31 y cuál es la diferencia con anexo 24? Ahorita supongo, a todos en IMEX también están ya en anexo 31, supongo la mayoría. ¿Cuál es la principal diferencia de tener anexo 31 y anexo 24? ¿Alguien? A ver, ¿quién más? ¿Quién más puede saber cuál es la diferencia? En anexo 24 y anexo 31. ¿Nadie? Ok, la principal diferencia en anexo 24 y anexo 31, bueno, uno viene por la ley aduanera, el otro viene por la ley del IVA, y la principal diferencia es que uno se controla por números aparte y el otro se controla por fracciones arancelarias. Anexo 31 es la forma que tiene el SAT de controlar a todas las empresas que tienen anexo 31, que están haciendo los descargos correctos, están regresando todo el material que importa. Es la forma en la que la autoridad fiscaliza que todo está saliendo. Ahora, cuando tenemos anexo 24, cometemos muchos errores. Supongo que todos en algún momento han tenido algún problema con su anexo 24, algún retraso o alguna mala práctica. ¿Me pudieran comentar qué errores son los comunes que ustedes tienen en su administración o que han tenido en la administración de anexo 24? ¿Alguien que me quiera compartir? ¿Qué mala práctica o qué error común creen que se genere? Digo, al final del día, el tener anexo 24, el ser parte del IMEX, tiene la ventaja de que no pagan IVA cuando tienen anexo 31, tienen ciertas ventajas, pero tienen la obligación de tener un control. En ese control, ¿con qué errores se han topado? ¿Quién me quiere compartir? ¿Con qué se han topado? ¿Alguien? ¿Al azar? ¿Quién me comparte? Errores en las bombas. ¿Otro error? ¿Algún otro error que tengan? ¿Retraso en la información? No sé, algo que les haya pasado al momento de estar administrando con anexo 24. Ahí también podría ser un
¿Alguna otra cosa con la que se hayan topado cuando tienen que controlar este tema? Comunicación interna. ¿Cuántos han vivido esta parte de que están por departamentos y el departamento de comercio siempre lo deja como al final? Esa parte de la comunicación con los demás departamentos o la misma comunicación en el departamento de comercio tiene problemas y eso genera obviamente que haya desfases de información o que no tengan la información al día. ¿Ok? Aquí les ponemos algunos ejemplos. Falta de tiempo para llevar un control tan complejo. Al final del día, el control de anexo 24 no solamente es captura de información, va más allá. O sea, la captura es, de hecho, la primera parte y la más sencilla. Lo más complejo es el análisis, la administración, el control de saldos. Tiene que ser una persona experta la que maneje este tema y sobre todo con conocimiento de lo que la empresa lleva, de los materiales, vaya, todo el know-how de lo que la empresa hace. Así es. Falta de comunicación entre áreas, ya lo comentaron, ese es también muy común, no hay comunicación entre las áreas, no se avisan de la información, de quién elaboró el pedimento, de los cambios en los BOMs, etc. ¿no? Entonces eso también es una parte muy importante para que el control del anexo esté correcto. Falta de personal especializado, es muy común, a nosotros nos ha tocado muchas experiencias en que la persona que lleva la administración es un capturista, es un practicante. Evidentemente no va a tener el conocimiento y tampoco va a poder resolver los problemas que se vayan presentando. Captura como se le ocurra o como yo debo entender y al final del día puede generar problemas. Y lo peor es que no los genera al momento de que se está capturando, se genera posiblemente 18 meses después, 6 meses después, 36 meses después, cuando se dan cuenta que tienen los saldos o ya tienen vencidos. Y volumen de información, ese también es otro tema. ¿Qué pasa? Tienen demasiada información, apenas les da tiempo para ingresarla o capturarla y cuando ya llega el fin de mes tienen que hacer descargos, presentar reportes y no tuvieron tiempo de análisis. Pues estos son de los principales problemas que podemos tener. Nosotros realmente lo enfocamos en dos temas, que es falta de conocimiento, ahorita vamos a ver el otro. En falta de conocimiento, ¿qué pasa? Pues los procesos. Posiblemente la persona que le dicen, a ti te toca el control de anexo 24, captura, y se queda solamente con la captura. No lleva un proceso como tal. El proceso del control de anexo 24 es ingresar la información, validarla contra Data Stage, hacer los descargos. Previo a los descargos hay que hacer análisis predescargo y postdescargo para finalmente garantizar que toda la información va a estar correcta en el anexo 24. Entonces es muy importante que se establezcan procesos, ya sea la persona encargada del área de comercio los establezca y que se encargue de que se lleven a cabo. Obligaciones de empresa IMEX, igual es muy importante conocer los reportes que se tienen que estar entregando periódicamente, sea el reporte anual, sean los reportes de anexo 31, los dictámenes fiscales para algunas empresas, el reporte de INEGI, etc. ¿no? Entonces es muy importante saber las obligaciones que se tienen cuando se tiene IMEX para evitar en una auditoría tener problemas. Capacitación continua en el software. ¿Qué pasa? En un software siempre tienes que tener conocimiento de cómo funciona el sistema, de los nuevos módulos, de las nuevas mejoras, para finalmente poder sacar lo mejor de la herramienta, del sistema que tengan, poder sacar lo mejor. Entonces es muy importante que el proveedor que tengan de su sistema les esté informando de estos cambios, del marco jurídico con el que se está basando el sistema, que sepan que su sistema está actualizado, porque a veces pasa que los sistemas no tienen lo último, ya sea en cambios en ley o en mejoras, y cuando tienen que presentar algún reporte, sobre todo en fechas de vencimiento, no van a tener la información al día y se dan cuenta ya que presentan una auditoría. Aquí te van una serie de preguntas para ver más o menos los conocimientos que tenemos en tema de comercio. ¿Cuál es la temporalidad de un pedimento virtual o cuáles temporalidades existen para los pedimentos virtuales? ¿Alguien me puede decir, alguien que maneje virtuales? ¿6 meses? $36, así es. Entonces, todo eso también es muy importante porque que su sistema tenga las temporalidades marcadas, que depende de si están certificados o no, depende de si es un virtual con proveedor nacional o no. Todo eso el sistema que tengan tiene que tener esta actualización de acuerdo a las fechas, que es un cambio constante en tema de virtuales.
han habido cambios constantes en tema de fechas, entonces es muy importante que el sistema tenga esas actualizaciones. ¿Cuál es la obligación de las autoparteras que reciben CTMs? Son 3 obligaciones, a ver si alguien me puede decir alguna de ellas. Cuando ustedes reciben CTMs, ¿qué obligación tienen como empresa para cubrir? Así es, cambiar de régimen apartado A. ¿Qué otra obligación tienen? ¿Alguien más? El ajuste anual, así es la segunda. Y otra obligación que no muchas empresas lo hacen, pero que también es una obligación que se tiene que cumplir. El control de las CTMs y la facturación. Así es, la facturación. Entonces, esas son 3 obligaciones. Hay empresas que únicamente hacen la primera, que es hacer la regularización del apartado A, y no saben que esa obligación también lleva las otras 2 obligaciones. Entonces, es muy importante conocer también esta parte. ¿Cuál es la utilidad, ya hablando de la tercera obligación, cuál es la utilidad de hacer un descargo de facturación CTM? ¿Para qué nos sirve? O sea, como empresa, no tanto como obligación, sino como empresa, ¿cuál es el fin de hacer esta facturación? Para crear negativos. Unas son crear negativos. Así es. Sí, principalmente es eso, no detectar a tiempo los errores y no esperarnos hasta el ajuste anual. Ajá, porque finalmente ahí se hace el comparativo y ahí nos van a salir las diferencias. Cuando hacemos una facturación CTM, podemos ir detectando este tipo de problemáticas. El otro tema que nosotros consideramos muy importante para poder llevar un control de anexo 24 al día y de manera correcta es la falta de automatización. ¿Qué pasa? Muchas empresas hacen captura manual, así sea una empresa pequeña, una empresa grande, contratan posiblemente varias personas capturistas y se encargan a alimentar el sistema de manera manual, entradas, salidas y van capturando. ¿Qué pasa cuando hacen esto de manera manual? Que van a tener problemas posiblemente de errores de dedo, van a tener problemas en captura de cantidades, de precios. Entonces se basan en la captura que haga la persona y esto puede provocar muchos errores que no se detectan en el momento porque no tienen una manera ágil de hacerlo. Se basan todo en la forma manual, esperan a que termine el mes, hacen sus descargos y se quedan con el saldo que el sistema les da. Entonces, esto sí es una problemática muy común que ya poco a poco se ha ido mejorando porque ya están utilizando otros métodos para poder ingresar la información. Ahorita lo vamos a ver. Ok, otro tema es las validaciones de información manual contra Data Stage. Tenemos el Data Stage que llega por la autoridad y es una herramienta valiosísima porque esta nos sirve para cotejar todo lo que tenemos en el sistema y podemos saber qué tan mal o qué tan bien tenemos nuestra captura. ¿Qué tiene que tener un sistema? Pues ese cotejo automático. Ese es lo ideal que puede tener un sistema. ¿Por qué? Porque ya de manera automática, mes a mes, o en el periodo que ustedes tengan su Data Stage, pueden saber de manera automática si les faltan pedimentos, si les sobran. Los que tienen en ambos lados, en Data Stage y en el sistema, pueden saber si están mal capturados en cuestión de fechas, en cuestión de tipos de cambio, régimen, etc. Es decir, es un comparativo que además nos va a comparar a nivel fracción arancelaria. ¿Y eso para qué sirve? Pues para tema anexo 31. Que ustedes puedan saber con exactitud que igual el pedimento en monto está correcto, pero en fracciones no. Entonces sí es importante que el sistema que tenga ese validador y les pueda decir a nivel fracción arancelaria si en cuestión de montos está correcto o no. Entonces es muy importante siempre hacer estas validaciones. Como les comentaba hace un momento, si se enfocan en la captura y en que todo esté ingresado, pero sin estas validaciones, pueden generar muchos problemas de errores de captura y errores de saldos y ese tipo de problemas. ¿Qué recomendaciones tenemos nosotros en cuestión de captura? A ver, ¿alguien de aquí me puede decir qué hacen ustedes para ingresar la información? ¿Cómo es la manera en la que cargan la información a la base de datos? ¿Capturan? ¿Suben con algún layout? ¿Tienen alguna otra forma de ingresarla? ¿Quién sube a alguien? ¿Que me dé comentarios?
Así es. Así es. Ese es el escenario ideal, poder hacer esa captura utilizando interfaces. ¿Por qué? Porque así finalmente están obteniendo la información de alguien que ya ingresó esa información, o sea, que de alguien que ya procesó toda la información, que elaboró el pedimento, en este caso del agente aduanal, y pueden tener la confiabilidad de que viene la información correcta. Aún así, la interfase, ¿qué debe hacer? Validar la información, garantizar que lo que estamos leyendo, lo que estamos queriendo integrar, viene correcto, viene sin errores o viene con números de parte que son de la empresa. Todo esto pues para garantizar que no tengamos un catálogo de números de parte inmenso que se vaya creando con todos los números que vengan. Por eso este validador es importante que la interfase que utilicen le indique los números de parte nuevos para saber si se van a ingresar o si son números del proveedor y hay que hacer un cross-reference o algo así. Layouts proporcionados por el agente aduanal, pues sí, ese es el escenario ideal, que él proporcione esta información en un cierto formato, con un cierto orden, ya sea que el agente aduanal se los envíe, que se los ponga en una página, o que utilice web services, que esa también es otra alternativa, en donde cada que elabora el agente aduanal un pedimento, lo pone en la nube, ustedes lo toman y lo pueden interfazar ya a su sistema de control de inventarios. Esa es la manera automática, pero al final del día el objetivo es el mismo, ¿no? El que ustedes permiten la captura de la mayor parte de la información y lo suban por medio de una plantilla. Con esto ya van a garantizar que los errores van a ser mínimos en cuestión de información y dedicarse a lo realmente importante, que es el análisis de la información como tal. Este es un diagrama de cómo puede funcionar la información, de cómo es como la manera correcta de ingresar la información por medio del agente aduanal. Envía la información, ya sea web services, como comentábamos, Excel, TXT. Se pueden interposar catálogos, estos obviamente el agente aduanal no los manda, estos los prepara la empresa. Documentos, que esto es lo que mandaría el agente aduanal. Tenemos el sistema Celere Transfer, que es el que va a validar, va a integrar finalmente a Celere Commerce. Teniendo ya todo esto, entonces ahora sí podemos hacer análisis. ¿Qué ventaja tiene el interfazar la información? Que se van a evitar tiempo de captura, que le van a dedicar tiempo a lo realmente importante y que su tiempo de captura se reduce igual a un par de días al mes, en lugar de dedicarle igual 25, casi 30 días de ingreso de información. Depende del volumen de operaciones que tengan. Análisis predescargo. ¿Qué recomendamos nosotros cuando ya tenemos la información cargada y tenemos que hacer un análisis previo a hacer nuestro descargo? ¿Cuáles son las recomendaciones? Compulsa contra Data Stage. Esa es la primera. Ya que tenemos nuestra información cargada, que llegó nuestro Data Stage, compulsar la información. ¿Qué nos va a dar de garantía todo esto? Pues que vamos a poder corregir errores previos a que hagamos el descargo. Entonces aquí tenemos una herramienta la cual nos va a poder hacer este proceso. Esta herramienta almacena los data stage para que ustedes posteriormente puedan hacer la compulsa del mes que quieran, y además lo pueden hacer por un periodo de tiempo que no solamente es el mes del data stage, sino que si tienen data stage cargados de 1, 2, 3, 4, un año de información, pueden hacer la compulsa de ese periodo. Entonces es una manera muy práctica de poder obtener la información y de poder estar revisando, inclusive si una persona está haciendo la captura, que igual la persona que está auditando toda la información pueda hacer estas compulsas. Entonces aquí podemos hacer compulsas desde los países vendedores compradores, las formas de pago del IVA si es que están bien capturadas. Eso es súper importante porque de esto va a depender si ese pedimento se contempla para anexo 31 o no. Los montos, las fracciones, los COBES, todo lo que trae el Data Stage se puede comparar. Entonces es una gran ventaja la herramienta de comparativo. Materia prima no en BOMs. ¿Qué pasa? Pueden tener números de parte incluidos en documentos que no estén en nuestros BOMs. Es muy importante hacer un reporte de los números que no están en los BOMs. ¿Por qué? Porque si no se nos van a quedar los saldos, se nos van a quedar ahí vivos y posiblemente sean equivalentes o alternos
de números que sí están en BOMS. Entonces es muy importante predescargo saber qué números no están incluidos, y si detectan que esos números no incluidos es porque son números que van a regularizar, entonces está correcto. Pero si detectan que son números que pertenecen a proyectos nuevos, es importante que se revisen y en todo caso que se ingresen esas nuevas cartas de materiales. Revisión de tipos de bien. También es muy importante hacer el cotejo de tipos de bien. Pueden tener el caso de que tengan un activo fijo con una materia prima, o que tengan una F con una materia prima, o al revés, un IN con un tipo de bien de refacciones o de activo fijo. Eso puede ser error directamente desde el pedimento, ni siquiera de captura. ¿Pero para qué nos sirve? Pues para revisar con el agente aduanal qué pasó. Entonces es muy importante también hacer esta revisión. Revisión de diferentes fracciones para un mismo número de parte. ¿Qué pasa? Pueden tener un número de parte que tenga una serie ya de fracciones. A veces sí es posible, porque tienen varios agentes aduanales y les clasifica diferente, pero también puede deberse a un error de captura. Entonces es importante un reporte en el cual nos diga este número de parte tiene esta cantidad de fracciones. ¿Qué pasa? ¿No? Igual tiene 5 o 6 y eso definitivamente está incorrecto. Entonces es muy importante validar todo esto, sobre todo porque anexo 31 se basa en las fracciones. Entonces es muy importante tener nuestras fracciones de manera correcta. Ahora, análisis post-descargo. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hicimos ya el descargo? No solamente es, ya genero mis reportes de anexo 31, mis reportes oficiales y hasta ahí me quedo. No, hay que hacer una serie de análisis, que esta considero que es la más importante, porque pueden ustedes ahí detectar errores, revertir descargo y volver a hacer las correcciones y volver a aplicar para solucionar eso. Y sobre todo, irlo solucionando mes a mes. Almacén al día, ¿qué nos va a dar? El almacén al día es como el inventario del sistema, en el cual se puede hacer inclusive un cotejo de este almacén al día contra el inventario físico que tenga la planta, que generalmente son anuales. ¿Pero para qué nos sirve? Para detectar aquellos insumos que los tengamos o muy elevados o más abajo de lo que es el inventario físico. Yo he conocido casos de empresas que lo que hacen con los números de parte que tienen mucho saldo o saldo superior a lo que tiene el inventario físico, es hacer regularizaciones con el objetivo de poder tenerlo lo más a la par posible del inventario físico. Esto realmente es con la finalidad de tenerlo lo mejor posible, no es un tema que les audite, porque finalmente si el número de parte no tiene vencimientos o no tiene ningún problema, no pasa nada. Pero sí es importante si es que lo quieren tener lo más apegado a la realidad. Sabemos que con el tema de cartas de materiales es muy difícil, pero nos ayuda en estar haciendo este tipo de cotejos por lo menos una vez al año, este comparativo contra inventario físico, pues para saber qué tan bien o qué tan mal estamos, y seguramente el siguiente año va a mejorar con respecto a la primera vez que lo realicen. Factor de retorno. Esta es una fórmula la cual les recomiendo que la apliquen cuando generen su detallado de importaciones, una vez que ya tengan el descargo hecho. ¿Por qué? Porque nos va a servir para saber qué tanto hemos retornado un número de parte. Si el factor de retorno es 0, quiere decir que pues no se ha retornado todavía nada. Entre más alto sea nuestro factor de retorno, quiere decir que ya se descargó o en su totalidad o ya tiene un buen porcentaje de retorno. Entonces es muy importante también hacer este tipo de análisis para ver cómo estamos. En este ejemplo está por número de parte, lo pueden hacer por el total de sus números de parte, pero para saber más o menos si tienen un 20, un 30% pendiente de retornar. Desperdicio generado, también es muy importante el tema de desperdicio. Si ustedes manejan desperdicio en cartas de materiales, ¿qué le tienen que hacer? Cuando tienen desperdicios en cartas de materiales, ¿qué camino tienen que seguir para matar ese saldo? ¿Qué opciones les da la autoridad? Así es, cambio de régimen o destrucción. Entonces esas son alternativas que tienen que ustedes tener. No es nada más de ya descargué y hay que se quede mi desperdicio. ¿Por qué? Porque al final del día es un saldo que se va a vencer. Entró temporal y si se está quedando en México le tienen que dar un tratamiento. Es muy importante que el sistema que controlen tenga la opción de indicarles qué desperdicio se está generando, para que ustedes ya al momento de que lo tengan puedan elegir enviárselo a la agente aduanal para hacer las regularizaciones pertinentes o las destrucciones, o retornarlo al extranjero, que no es una práctica común,
pero también se puede hacer. Es una de las 3 opciones que se permiten el hacer el retorno de ese desperdicio. Almacén pendiente por nacionalizar. Cuando manejamos apartado A, venta nacional, ajuste anual, tenemos que hacer la regularización, como ya comentaron hace rato. Entonces, ¿qué tiene que darles el sistema? Tiene que darles un reporte con la opción de poder generar apartado A, ajuste anual, venta nacional. Esa opción les va a mostrar todos los saldos que tengan en estas circunstancias. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer las regularizaciones. Claro, cae. Plena autonomía de los descargos, desaplicar descargos de manera masiva. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Que ustedes pueden ser autónomos en el tema de hacer los descargos y revertir el descargo cuando ustedes lo deseen. La única condición que el sistema les puede poner es para el tema de desperdicios que ya estén regularizados. Tendrían que primero quitar esos documentos, pero de ahí en fuera todo lo que es PEPS se puede revertir sin ningún problema. Entonces sí es importante que el sistema que controlen pueda aplicar, desaplicar y no tenga ningún problema para ello, que sean autónomos totalmente en el manejo de este módulo. Reportes entregables. Bueno, una vez que ya hicimos todo nuestro análisis pre-descargo, post-descargo, ¿qué reportes son los que necesitamos? Bueno, primero, necesitamos que la herramienta personalice los reportes de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Que un reporte que posiblemente tiene 20, 30 campos o columnas, podemos nosotros indicarle solamente las columnas que requiramos. Igual nada más queremos 10 columnas para efecto de analizar cierta información. Entonces con esto vamos a lograr nada más marcar las columnas que nos interesen y dejar guardado nuestro reporte. Entonces es muchísimo más fácil poder estar ya emitiendo ese reporte mes a mes o periódicamente, y ya que salga con las columnas que nosotros realmente requerimos. Entonces es muy importante también esta parte. Que el sistema genere todos los reportes fiscales, como el dictamen fiscal, los reportes de IMEX, como el reporte anual, de certificación, anexo 31 y compulsas. ¿Con compulsas a qué me refiero? A que el sistema les pueda compulsar o comparar un reporte que hayan generado de anexo 31, que se los compare con lo que están generando en este momento y que les pueda decir las diferencias. Entonces eso les ahorra trabajo de estar checando manualmente qué diferencia encontraron. Con esta compulsa ya ustedes pueden saber la diferencia de un reporte previo, porque muchas veces tienen que hacer sustitución de reportes. Con esto ustedes ya pueden tener sus reportes, pueden hacer ese comparativo y pueden detectar las diferencias rápidamente. Información estadística y gráfica de Busem o de DataStage. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder saber de manera ágil, basándonos en un reporte, por ejemplo, de DataStage, no tiene nada que ver con lo que tengan en el sistema, les pueda dar de manera rápida cuántos pedimentos de INCO, cuántos de EXPO, de qué claves son, qué montos, vaya, unas gráficas estadísticas de la información. Muchas veces tienen que abrir los archivos 501, 551 para poder obtener dicha información, y de esta forma de manera gráfica lo pueden hacer, y no solo por mes, sino de manera anual, periódica, semestral, como ustedes lo quieran, pueden sacar esas estadísticas. Entonces es muy práctico que puedan tener esto a la mano de manera muy simple, porque simplemente es ejecutar la opción y van a poder generar este tipo de gráficas. Expediente integral, electrónico y digital. ¿Qué tenemos aquí con el sistema? Que ustedes pueden tener por un pedimento todos los expedientes relacionados, la cuenta de gastos, el pedimento, facturas, COBES, etc. Y lo pueden tener a la mano simplemente con buscar el folio del pedimento y les pueda arrojar la información. Inclusive que se pueda conectar con Busem y pueda